Buenas tardes, hermanos, o buenos días, o buenas noches. No sé a qué horas usted vaya a abrir o a meterse a YouTube para ver el mensaje, pero a la hora que usted se meta, recibo un saludo fraterno de mi parte y una palabra de ánimo. Anímense, Dios está con nosotros, Dios es real y Dios no permite más de lo que podamos soportar. Ya llevamos más de casi un año sin poder reunirnos, pero espero que esto pronto se termine y ya podamos volver a la normalidad y podernos reunir para alabar y adorar a Dios juntos y escuchar su palabra. Entonces, anímese porque Dios no permite más, repito, de lo que podamos soportar. Le animo a que siga orando, siga leyendo la Biblia y se mantenga fiel al Señor y a su palabra. La iglesia no ha sido destruida. La iglesia sigue en pie, pero ahora estamos trabajando de diferente manera. Debido a la pandemia tenemos que ser prudentes y hemos tenido que sujetarnos a las autoridades, animándolos a ustedes y nosotros a quedarnos en casa, y si salimos tengamos que usar el cubrebocas para evitar que alguien se contagie, aunque cabe señalar que esto de la pandemia va para abajo. Eso ya está por acabarse y seguramente que en unas semanas más podremos estar volviendo a la normalidad. Que el Señor me los bendiga. Alabe y adore al Señor ahí en su casa. Y reciban la palabra hoy, que el tema que les voy a compartir es: no hurtarás y no robarás. No hurtarás y no robarás. Ese es el tema. Y el tema quisiera que llegara a todo México, con el propósito de que México tenga bendición y no maldición, porque es una vergüenza, es una tristeza, es patético mirar que en los tianguis roban, las carnicerías roban, las gasolineras roban, en los trabajos roban, en la calle roban, en los microbuses roban. Hay hijos que le roban a sus padres, hay trabajadores que le roban a sus empresas, y por todos lados hay robos. Y nadie levanta su voz para decirle: ya párenle, México, párate, dejemos de robar. Y ese es lo que hoy levanto mi voz como trompeta, como lo dice el Señor: levanta tu voz como trompeta y diles que ya no roben, que ya no hurten, que desarrollen la virtud de ser honrados, porque son hijos de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me respaldes con poder de tu Espíritu Santo para hacer llegar este mensaje a México, para hacer llegar este mensaje a todos aquellos que están en México, a todos aquellos que están a lo mejor en Estados Unidos, para hacer llegar este mensaje a toda Latinoamérica, para hacer llegar este mensaje a todos aquellos que lo requieran, Señor, con el propósito de que no robemos, de que se frene el robo, algo que tú mandaste a través de tus mandamientos y que pocas veces predicamos. Sin embargo, tú has puesto en mi corazón el predicar de ello, y ahora levanto mi voz para dar este mensaje a tu pueblo, y que tu pueblo, Señor, reciba en su corazón esta palabra y se forme en cada uno de ellos esa virtud de ser honrados, o de no robar y de no hurtar. Ayúdame, Señor, y obra con tu Espíritu Santo en el corazón de tus hijos que están ahí en casa, para que tanto los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, papá, mamá, para que todos, Señor, podamos entender que no debemos de robar ni debemos de hurtar. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, el tema es: no hurtarás y no robarás. ¿Qué significa la palabra hurtar? ¿Y qué significa la palabra robar? Es lo mismo. Significa despojar de sus pertenencias o de sus bienes a otra o a otras personas. Significa tomar lo que no le pertenece a uno sin autorización de los propietarios. La diferencia está en que a veces no se usa la violencia. En el terreno judicial, el hurto es cuando se comete sin que las personas se den cuenta y sin violencia y sin intimidación. Por ejemplo,
Cuando alguien se metió a tu casa y sin causar daño a tu propiedad se llevó cosas, o cuando alguien te saca un celular o cartera de tu bolsa y ni cuenta te diste, o cuando alguien toma algo que no le pertenece pensando que nadie lo vio. A eso se le llama hurtar. En cambio, robo es cuando alguien te amenaza con una pistola o cuchillo exigiéndote que le des o le demos nuestras pertenencias, o se mete a algún lugar causando daños a la propiedad y llevándose algunas cosas. Repito, no hurtarás y no robarás, es lo mismo. La diferencia está en que en el hurtar no se usa la violencia y las personas no se dan cuenta en ese momento. Robo es cuando sí se dan cuenta y son intimidados por otros para despojarles de sus bienes usando violencia o usando armas. El objetivo de este tema, amados hermanas y aquellos que nos están escuchando, es adquirir la virtud de ser honrados, de no tomar nada que no sea de otra persona. De no tomar nada que sea de otra persona, aunque nos veamos tentados a tomarlo, porque lo necesitamos. Digamos no al hurto y digamos no al robo. Objetivo, repito, adquirir la virtud de ser honrados, de no tomar nada que no sea propio, si no nos lo están dando o regalando. Cuando nacimos, no nacimos con virtudes o valores. Nacemos con características que nos heredaron los padres. Los valores o virtudes se adquieren por medio de las enseñanzas y ejemplos que recibimos. En nuestro caso, las virtudes y valores, como el de ser honrados, o en otras palabras, como el de no hurtar o robar, se adquiere por medio de oír o leer la palabra o la Biblia y los ejemplos que de ella emanan, como el que les dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les lavó los pies. Y al terminar de lavarle los pies, dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 13 verso 15, que Jesús les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Este ejemplo que dio Jesús tenía y tiene un objetivo: que adquiramos la virtud de servir a los demás sin importar su nivel. Así como esta enseñanza o predicación, todas las enseñanzas y predicaciones y ejemplos de la Biblia tienen el objetivo de crear las virtudes. En el caso del tema de hoy, es crear la virtud de ser honrados, o en otras palabras, no hurtar o robar. Es un mandamiento de Dios, y como hijos de Dios debemos de tener la virtud de ser honrados, como lo dice la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 15. No hurtarás. México, mexicanos, no hurten, no hurtarán. Hermanos y hermanas que están allá en casa escuchando este mensaje, no hurtarán. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 19, repito, y en el libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 19, no hurtarás. Estos dos versículos en diferente libro nos dan el mismo mensaje: no hurtarás, no hurtarás. Y en este tema les dejo de tarea que se aprendan el verso con el fin de adquirir la virtud de ser honrados, o sea, de no hurtar o no robar. Y cabe señalar que nadie estamos exentos de caer en la tentación de hacerlo, como lo dice la Biblia en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versículo 11. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que hay que memorizar Éxodo 20:15 o Deuteronomio 5:19. No es difícil grabarnos este mensaje. No es difícil grabarnos esta cita bíblica, es muy cortita. No hurtarás, Éxodo 25, no hurtarás, Deuteronomio 5:19. Eso quiere decir que no deberían los del pueblo de Israel
ni nosotros debemos de tomar nada que no sea nuestro a espaldas o sin que se den cuenta las personas que confían en nosotros. Hay muchas maneras de pecar, pero a algunos se les puede hacer fácil, muy fácil tomar lo ajeno como si fuera propio, sin el consentimiento del dueño o los dueños. A eso se le llama hurtar. Cuando toma usted o tomo yo algo que le pertenece a otra persona sin que ella se dé cuenta. Cabe señalar que eso del robo se da en todos lados. Se puede dar hasta en las congregaciones. Aquí nos llegó a pasar alguna ocasión. Por ahí llegó una mujer que estuvo asistiendo como un mes, no recuerdo, pero se sentó cerca de personas, cerca de hermanas que traían su bolsa de brazo y se sentaba cerca de ellas. Y en alguna ocasión una de ellas me dijo: pastor, bueno, pues no me di cuenta, pero alguien me sacó mis credenciales o mi celular, no recuerdo si fue credencial, celular o cartera, me sacó mi cartera, se llevó mi dinero. Alguien, pues nos dio pena, ¿no? Nos dio pena que hubiera pasado eso dentro de la congregación y nos pusimos a pensar quién sería. Luego le pasó a otra hermana, en menos de un mes y medio le pasó a 2 hermanas. Luego le pasó a otra hermana y lo mismo. La hermana dejó su bolsa en la silla, se descuidó tantito y cerca de ella se había sentado esa misma mujer. Entonces también nos dio mucha vergüenza, mucha tristeza. ¿Por qué tiene que pasar eso en la congregación? Porque a veces se mete gente que no tiene los principios y valores que ya tenemos nosotros, los que tenemos la convicción por medio de la fe en la palabra de no robar, de no hacer cosas ilícitas que puedan perjudicar al prójimo. Pero hay personas que se pueden meter o se meten, como esta mujer, y buscaba sentarse junto de mujeres que tenían bolsa de mano. Y después de que le ocurrió el hurto a la otra hermana, pues con la pena empezamos a platicar, mi esposa, su servidor y algunos hermanos, y dijimos: bueno, ¿qué pasó? ¿Quién es? Nada más que esa persona pues ya no regresó, hizo sus fechorías y se fue. Puede suceder en cualquier lado. Hay muchas formas de hurtar o robar, y una de ellas, la más frecuente, pero hay muchísimas formas de robar, hermanos. Los hombres utilizan su inteligencia, su sabiduría para hurtar o para robar. Aprenden a hacer el mal y el bien no lo saben hacer. Hay muchas formas de hurtar o robar, y una de ellas, la más frecuente, digo yo, es la llamada robo hormiga. ¿A qué se le llama robo hormiga? A lo que se come la gente dentro de las tiendas comerciales sin pagar en las cajas. Hay papás o mamás que le dan, llevan a su hijo en el carrito, entrando al centro comercial, va el niño en el carrito y le empiezan a dar que un yogur, que le empiezan a dar un chocolatito, y el niño se lo come y deja por ahí las envolturas, y eso ya no lo pagaron, y desde ahí ya se está metiendo la cultura del robo o del hurto en los niños desde pequeños. A eso se le llama robo hormiga, y es la más frecuente. Repito, robo hormiga se le llama a lo que se come la gente sin pagar en las cajas, a lo que se meten en la bolsa o entre la ropa. Puede ser artículos personales sin pagar en las cajas. Según los profesionales de la seguridad, en las tiendas departamentales, este tipo de robo genera pérdidas de más de 11,000 millones de pesos anuales en México.
En este tipo de robos se ven involucrados hombres y mujeres de todos los niveles, que en promedio de edad están entre los 25 a los 43 años. Y yo en lo personal les puedo asegurar que la mayoría de ellos profesan creer en Dios o profesan una religión. Lo grave de todo esto, lo que yo considero que sería patético, vergonzoso, que entre los que hurtan hubiera quienes decimos ser cristianos. Algunos podrían decir, ay, ni Dios lo mande. Pues Dios no lo manda, pero no estamos exentos de caer en este tipo de acciones, de hurtar o de robar. Déjeme decirle que hay gentes que también se han hecho pasar como cristianos y se han llegado a meter a templos para sustraer aparatos de alabanza o llevarse los tanques de gas o llevarse las máquinas de soldar. Nos ha pasado aquí. Nadie estamos exentos de caer en este tipo de acciones vergonzosas. Desde el momento que decidimos aceptar a Cristo en el corazón, previo arrepentimiento, desde ese momento debimos de adquirir la virtud de no hurtar y no robar, de ser honestos, como lo hizo un hombre llamado Zaqueo, el cual recibió a Jesucristo en su casa. Y este hombre era jefe de los cobradores de impuestos y rico. Y cabe señalar que los cobradores de impuestos eran considerados pecadores o rateros por cobrar más impuestos de los que debían. Este hombre recibió a Jesús en su casa. Y digo yo, en su corazón, y se arrepintió de sus robos. Jesús le cambió la vida. La presencia de Cristo en su casa y corazón le hizo entender que tenía que dejar de hurtar o robar. Eso nos da la idea de que su encuentro con Jesucristo le cambió la vida y dejó de robar y adquirió la virtud de ser honrado. Y si usted y yo hemos tenido ese encuentro con Cristo, pues debemos de tener esa virtud de ser honestos, de ser honrados, de no robar, de no hurtar. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 8, hablando de este hombre, cobrador de impuestos, jefe de cobradores de impuestos, dice Lucas, capítulo 19, verso 8, que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. De acuerdo al tema, me gusta más cómo lo dice la Biblia, traducción Dios habla hoy. Dice que Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Hermanos y hermanas, y todos aquellos que me están escuchando o viendo esta grabación o este tema, esto es un ejemplo muy claro acerca de lo que implica ser cristiano. Esto es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando un hombre o una mujer tienen un encuentro personal con Cristo. Cuando se tiene un encuentro personal con Cristo, se le recibe en casa, se le recibe en el corazón y procede uno al arrepentimiento y deja uno de robar y deja uno de hurtar. Eso implica tener un encuentro con Cristo.
dejar de robar, dejar de hurtar, dejar de adulterar, dejar de mentir, dejar de andar de borracho, dejar de andar de adúlteros, de mentirosos. Un encuentro con Cristo nos cambia la vida y nos lleva a vivir una vida limpia, una vida de honestidad, una vida sin estar robando más, no robar más a nadie. Hurtar, ya vimos que significa tomar lo que no es nuestro sin usar de violencia y sin que se den cuenta los dueños. Eso de hurtar se le puede hacer fácil a cualquiera, aún siendo cristianos. Cuando tomamos algo de la empresa para la que se trabaja, sin que nos lo den o sin que se den cuenta los dueños, eso es hurtar. Ejemplo, cuando se le saca el diésel a los trailers, cuando alguien da kilos de menos de 1000 gramos en los tianguis, en las carnicerías o en las gasolineras, cuando alguien da litros de menos de 1000 mililitros, cuando puestos de acuerdo los vendedores con los almacenistas de la empresa para la que trabajan, y a veces hasta los supervisores están involucrados para sacar más producto del que está registrado en sus notas de salida. Todos los que participan de este tipo de pecado llamado hurto pueden disfrutar del hurtado por algún tiempo, pero como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 17 verso 13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Es vergonzoso mirar y revisar cómo se cometen los hurtos hoy en día en México. Es vergonzoso el mirar cómo se llevan a cabo los robos hoy en día en México. Cada día en las noticias aparecen que se subieron varios delincuentes a una combi y le robaron sus carteras, sus monederos, a viejitas, a ancianas, no respetan nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza que jóvenes agarren a un señor o a una señora en plena calle y le arrebaten su monedero y le pongan un cuchillo en la espalda y le quiten su celular o lo que lleva. Todos los que participan de este tipo de pecados llamado hurto o robo pueden disfrutar de ello por algún tiempo, pero como dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 17 verso 13, repito, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Obviamente que usted y yo no hurtamos, pero por si acaso, hoy en un momento más, algunos tendremos que pedir perdón a Dios. Ahora, si alguien no pide perdón a pesar de estar cometiendo el hurto o el robo, después lo va a hacer. Después lo va a tener que hacer para que el mal se vaya de su vida o casa. A veces me he atrevido a decir que alguien que hurta a sus padres, a su empresa o a cualquiera, no necesitan que les hagan brujería. Se acarrean todos los males, aunque algunos se los atribuyen a la brujería, pero en realidad se podría deber al estar hurtando algo de aquellas casas o empresas o personas que no saben el por qué tienen pérdidas. En 2 o 3 casos que atendí de personas con muchos problemas, después de escucharlos, les pregunté que si por casualidad habían hurtado o robado. Y en algunos casos, y uno de ellos no contestó luego.
pero le empezaron a temblar las manos. Cuando yo le hice la pregunta, ¿has robado algunas veces? Se tardó, se me quedó mirando y le empezaron a temblar las manos, mucho, mucho. Eso a mí me hizo entender que era una señal de que esa persona había hurtado o había robado usando sus manos. Eso me hizo entender que sí. Y esa persona me lo confirmó y me dijo, se quedó sorprendido porque es la primera vez que vino y la única porque no ha regresado. Y me dijo, sí he robado. Me he dedicado al robo y sí acabo de salir del reclusorio en donde estuve algún tiempo por ese motivo, el hurto o robo. Y le pregunté, ¿siempre te tiemblan las manos? Me dijo, no. Entonces, le dije que los males que le aquejaban se debían a que estaba hurtando o robando y se tenía que arrepentir de todo ello. Pero aparte de los males que le aquejaban, al mirar que las manos le temblaron de esa manera cuando le dije, ¿has robado alguna vez? Eso me hizo entender que ya no solo robaba por tener un deseo carnal, porque el robo es un deseo de la carne, es un deseo que tiene una persona de tener lo que no le pertenece sin trabajar. Pero además, debido a que siempre se había dedicado al robo y había robado mucho, ya tenía un demonio que lo incitaba a hacerlo. Me di cuenta por el temblor repentino de sus manos. La Biblia dice en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este hombre creyó en Dios ese día, pero también los demonios. Por eso es que empezaron a temblarle las manos. A veces cuando vienen gente o tengo que atender a gente que me traen con el fin de que les libere, que porque tienen demonios y demás, muchos de ellos empiezan a temblar tanto y el diablo me los azota en el piso, tiemble y tiemble, sacando la lengua y maldiciéndome con otra voz que no es la propia. Y para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, les echamos fuera a los demonios que los atormentan. Y este hombre, que repentinamente le empezaron a temblar las manos, después de escucharle, le tuvimos que hacer saber que era importante que él le pidiera perdón a Dios por todos los robos que él había cometido con esas manos y que tenía que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal para que fuera libre. Y este hombre le pidió perdón a Dios, recibió a Cristo y después de que recibió a Cristo oramos por él. Y en el nombre de Jesucristo lo declaramos libre del poder del diablo por la sangre del Cordero y le ordenamos a los demonios que estaban dentro que saliera y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera, 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 Satanás, te vas fuera de este hombre. Todo espíritu de robo, todo espíritu de hurto, fuera. Y ese hombre fue libre para la gloria de Dios. No lo volví a ver, pero se le quitó la temblorina y se fue diferente. Lo que empezó por ser un acto carnal, como el hurtar o robar, en la Biblia se le considera un acto carnal o deseo carnal, y quienes lo practican no entrarán al reino de Dios y pueden terminar como un acto demoníaco. Porque a alguien que practica cualquier tipo de pecado está con las puertas abiertas para que se le meta en cualquier momento algún espíritu demonio y su caso se complique más.
A este hombre, repito, le empezaron a temblar las manos, lo tuvimos que liberar en el nombre de Jesucristo previo arrepentimiento y fue libre. Como iba de paso, ya no supe más de él. Bueno, este testimonio tiene un objetivo: que seamos libres del poder del pecado y del diablo, y que no robemos y que no hurtemos más. Porque el robar y el hurtar es algo que le agrada a Satanás. El enemigo vino a robar, matar y destruir. El objetivo de esto es que adquiramos la virtud de ser honrados, de no robar o de no hurtar, por su bien. No es juego. En estos 40 años que llevo en el evangelio, en el cristianismo, y en este tiempo que como ministro he estado sirviendo al Señor, hemos liberado a un montón de gente poseída por Satanás, que gracias a Dios hoy están viviendo vidas diferentes. Pero aquellos que están dedicados al robo y al hurto deben de arrepentirse y deben de adquirir la virtud de ser honestos, de no robar y de no hurtar. Aunque es grave hurtar, es más grave cuando alguien toma lo que no es suyo haciendo uso de la intimidación o la violencia o usando algún tipo de armas. A eso en el terreno judicial se le llama robo y está más penalizado que el hurto. En la Biblia, en la Biblia el hurto y el robo están penalizados por Dios, es igual. Desde que Dios liberó al pueblo de Israel del poder de Faraón o de los egipcios, decidió darles leyes entre las cuales estaba y está, creo yo, el no hurtar y el no robar. ¿A quién? ¿A quién no deben de robar y a quién no deben de hurtar? A nadie, como lo dice la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 13. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No robarás a tu prójimo. Se puede considerar como prójimo a todo ser humano, sea hermano o no. Y entonces, como todos son nuestros prójimos, el hurtar o robar debe de quedar eliminado de nuestras acciones diarias. Debemos de ser honrados. Y si alguien llega a tener empleados, hay que pagarles al día. El día que les toca, como lo dice en la segunda parte del verso que acabamos de leer. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entre los prójimos estaban y están los pobres de la tierra, y están y son muchos. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Si Dios dijo y dice no hurtarás y no robarás, el hacerlo ya es como desafiar a Dios. Y con mayor razón si se le roba a los pobres. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 23. Usted léalo en la pantalla si quiere, en la Reina Valera, o si tiene una Biblia de lenguaje actual, acompáñeme en esta lectura. Capítulo 22, verso 23 de Proverbios, en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quien les quiten todo. Así que aquí dice que Dios es el abogado de los pobres, y si alguien le roba al pobre o le quita sus pertenencias, Dios dice aquí que Él dejará sin nada a quien
comete este tipo de ilícitos contra un pobre. Así como Dios dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo 28, verso 27, que si damos ayuda a los pobres, no tendremos pobreza. Pero si no les ayudamos, cuando tengamos poder para hacerlo, tendremos maldiciones. Ahora, si alguien le roba a los pobres, está peor. O estará, dice el capítulo 22 del libro de Proverbios, verso 23, que Dios dejará sin nada a quienes le roben a los pobres. Ahora, no se trata de hacerla de Chucho el Roto o de Robin Hood, personajes de comedia o película, los cuales salían en sus programas hace muchos años y aparecían como héroes. Y en aquel entonces nos caían re bien y le caían re bien a la gente, pero a los pobres. ¿Por qué? Porque le robaban a los ricos para darlo a los pobres. Y eso no se hace. Si quiere uno ayudar a los pobres, uno tendrá que dar de lo que uno tiene y no tener que ir a robarle a un rico o robarle a tu patrón o robarle a los que tienen más para darle a los pobres. No es así, eso no funciona así y eso no le agrada al Señor. Acerca de no robar a los pobres, quiere decir que sí había y hay quienes lo hacían, como también debe haber quienes le robaban y le roban a sus padres o a cualquier prójimo. Dice el libro de Levíticos capítulo 19 verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Repito, Levíticos capítulo 19 versículo 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Esos prójimos podrían ser papá o mamá. Esos prójimos puede ser tu jefe que te dio trabajo. Esos prójimos puede ser alguien que te encargó su casa. Esos prójimos puede ser alguien que te encargó su tienda, su panadería, su carnicería. Esos prójimos podrían ser papá o mamá. Hace tiempo que Dios me permitió ir a Corea, invitados por los hermanos coreanos. Pude conocer al pastor de ellos, llamado Jun, el pastor Jun, pastor de una de las iglesias más grandes del mundo de Corea del Sur. Él usa la palabra patético para referirse a los cristianos que dan mal testimonio. Esa palabra tiene varios significados, entre los cuales está el ser despreciable. Patético significa ser despreciable. Así que todo el que hurta o roba a sus prójimos, en este punto o caso, a sus padres, es patético. Es despreciable lo que hace un hijo o una hija robándole a su papá o a su mamá, o a su abuelo o a su abuela. Y miren cómo lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. ¿Habrá alguien que haga eso? Sí los hay, hermanos. Sí los hay. Solo espero que usted y yo no lo hagamos.
Solo espero también que los jóvenes, que los adolescentes y que los niños no lo hagan. Y si ya lo hicieron, pídanle perdón a Dios y frénense ahora, pero ya. Repito, ¿habrá hijos que hagan esto con sus padres? Claro que sí. Por eso está escrito, con el fin de que no le hurtemos o robemos a nadie, y menos a papá o mamá. Dice la Biblia, repito, en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Prójimo, papá, mamá. Prójimo, tu jefe en la empresa que te contrató. Prójimo, tu abuelo, tu abuela. Prójimo, tu hermano, tu hermana. Prójimo, tu vecino. Prójimo, el que te encargó el changarro. Prójimo, el que te encargó su casa. ¿Habrá hijos que hagan esto con sus padres? Claro que sí. Por eso está escrito, con el fin de que no le hurtemos o robemos a nadie, y menos a papá o mamá. Dice la Biblia, repito, en el libro de Levíticos capítulo 19, verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Repito, llámese prójimo, tu vecino, tu jefe de la empresa, tu tío o tía, tu hermano en la fe, o tu hermano de sangre, o tu papá o mamá, o cualquier persona. A nadie hay que hurtarle ni robarle. La Biblia dice a los cristianos por medio de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 28. Léalo en la traducción Reina Valera, o si tiene una Biblia, traducción de las Américas, léalo conmigo. Dice, repito, Efesios capítulo 4, verso 28, en la Biblia, traducción de las Américas, dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En esta traducción dice, el que robe, no robe más. Y en la traducción Reina Valera, el mismo capítulo y verso dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En esta traducción la palabra dice no hurtar, y en la otra traducción de las Américas dice no robar. En conclusión, hermano, hermana que estás ahí en casa, el hurto como el robo es lo mismo. La diferencia es que en el caso de hurtar se hace sin usar armas y sin que se den cuenta las personas, sin intimidar a las personas. Y el robar se hace con violencia y usando armas y la intimidación. Tanto el hurtar como el robar es algo que no debemos de hacer. Por si acaso hay alguien que esté hurtando o robando, le voy a animar a que le pida perdón a Dios y se comprometa a no hurtar ni robar. Y desde aquí levanto mi voz para decirle a los que tienen gasolineras, no roben más, den litros de a litro. A los que tienen puestos en los tianguis de fruta, de verdura, no roben más, den kilos de a kilo. Es vergonzoso que hace unos días compré en un tianguis 2 kilos de una fruta y pasé a pesarlos a un lugar y me faltaban 450 gramos. Lo triste es que los dueños de esos negocios dicen, ¿qué quiere? Así es aquí en los tianguis. En otras palabras, acéptelo y ya. Que aceptemos que te roben. Pero ellos no saben que el robar de esa manera les va a traer maldición.
Así es que desde este lugar, a todos los tianguistas que tienen que pesar productos, den kilos de a kilo. Dios les va a bendecir más porque Dios se está mirando. Dios dice, no hurtarás, no robarás. Entonces a los de las gasolineras, den litros de a litro. A los de los tianguis, den kilos de a kilo. A los que se metan a las tiendas comerciales, no sea partícipe del robo hormiga. No robe a las tiendas comerciales. A los empleados de cualquier empresa, sea quien sea, no saquen nada si no se lo ha regalado su patrón. Y a los que trabajan para las empresas y están a cargo de almacenes, no roben a quien puso su confianza en ustedes. Y a supervisores y gerentes de las empresas, no roben a sus jefes, a los dueños de sus empresas que los contrataron. Así es que yo animo desde este lugar y como conclusión de este tema, a todos que están aquí o a todos aquellos que están escuchando este tema, no hurten, no roben. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Que es el tema, es el verso de la Biblia que les dejé de tarea. No hurtarás, grábeselo bien, porque es el tema que estoy predicando, son los versos en los que basé el tema de esta tarde. Y estoy levantando mi voz como trompeta para decirle a cada uno de ustedes, no robe a su papá. Los chicos, jóvenes, no le robes a tu hermano, no le robes a papá, no le robes a mamá. A todos los empleados de cualquier empresa, no le roben a sus patrones. Porque el robarle a quien te contrató o a quien puso confianza en ti es devolver mal por bien. Y la Biblia dice que al que devuelve mal por bien, el mal nunca se va a apartar de su casa. Así es que no robes, México. No roben los jóvenes mexicanos, no roben las señoritas mexicanas, no roben los matrimonios mexicanos, no robe nadie. Es vergonzoso y patético mirar a mujeres a las cuales cachan en las tiendas comerciales por medio de los videos y las detienen a la salida, y es mirar cómo empiezan a sacarle las ropitas por todos lados. Y al parecer ni vergüenza tienen, cuando es patético, es desagradable, es vergonzoso el hurtar o el robar. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Que Dios tenga misericordia de México, que Dios tenga misericordia de los empleados que sacan cosas de sus empresas, que Dios tenga misericordia de aquellos a los que les encargaron algún negocio o algo y han tomado algo que no les han dado. Dios tenga misericordia de todos aquellos que le han robado a su papá y a su mamá. Dios tenga misericordia de todos aquellos que le han robado algo a su vecino o a su vecina. Dios tenga misericordia de todos aquellos que se han metido a las congregaciones a robarle. Oh, Dios tenga misericordia a todos aquellos que nos decimos ser cristianos y en algún momento hemos tomado algo que no nos pertenece y que estaba ahí en alguna congregación. Es vergonzoso y es triste mirar que hay congregaciones o lugares donde han tenido que poner camaritas para tratar de frenar el robo hacia la gente que se congrega en esos lugares. Es vergonzoso, es patético que algunas congregaciones hayan tenido que llegar a eso debido a la falta de esa virtud de ser honrados, de no robar y de no hurtar. Dios, ten misericordia de todos aquellos que hemos cometido algún robo, algún hurto,
Dios, ten misericordia de todos aquellos que han robado a sus empresas. Ten misericordia de aquellos que han robado a su papá y a su mamá. Ten misericordia de todos aquellos que se dedican al robo hormiga. Ten misericordia de todos aquellos que se suben a las combis a robarle a la gente. Ten misericordia de todos aquellos que nos decimos ser cristianos y de una forma u otra te hemos robado, Señor, a ti. Perdónanos. Y hemos robado a algún hermano, hemos robado algo que le pertenece a algún hermano o alguna hermana, ya sea hermano en la sangre, ya sea hermano en la fe. Ten misericordia de todos aquellos que hemos cometido este pecado, Señor, perdónanos. Y de todos aquellos que escucharon este mensaje y que han cometido algún tipo de hurto o de robo, Señor, ten misericordia y perdónales. En el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte que te manifiestes y escuches mi oración que hago hoy delante de ti. Y que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa. Bendíceles, Señor. Cubre las necesidades de nuestras hermanas que vienen de Chagüento. Bendice sus vidas, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellas y las llenes de tu poder y de tu palabra y de ánimo para predicar el Evangelio y de ánimo de buscar tu reino y tu justicia y de ánimo para congregarse en casa y escuchar la palabra y orar juntas. Bendice a las hermanas de Chagüento, bendice a los Márquez Escorcia en Pachuca, bendícelos, Señor, y ayúdales con tu Espíritu Santo para que todos ellos tengan la virtud de ser honestos y pueda haber confianza entre ellos para continuar trabajando juntos, Señor. Bendice, Señor, a los Márquez Escorcia de Pachuca y a todos sus empleados. Bendice, Señor, a las hermanas Amaya, a los Ruiz Benavides. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos y hermanas que están en casa. A los González, a los de Chinconcuac, a los del Rosario, a los de Chilpan. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de ellos. Que no se vean tentados al robo, al hurto. Señor, manténles de lo que ellos necesitan. Y dales el poder de tu Espíritu Santo para no robar y para no hurtar. Cubriendo cada una de sus necesidades. Pon en cada uno de tus hijos y de tus hijas que están recibiendo este mensaje, el querer como el hacer por tu buena voluntad, el ser honestos, el no robar a nadie. Señor, te lo suplico, derrama tus bendiciones sobre estas congregaciones y derrama tus bendiciones sobre todos aquellos que han recibido este mensaje y han procedido al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor, aleluya. Hermano, hermana que estás allá en casa, o todos aquellos que escucharon este mensaje, apréndase Éxodo 20:15 y Deuteronomio 5:19, no hurtarás, y guárdelo en su corazón, y cuando se vea tentado a robar o a hurtar, no robe y no hurte. Frénese y va a mirar cómo Dios le va a proveer de todo lo que usted necesita, porque el Dios que dijo no hurtarás es el mismo Dios que quiere bendecir tu vida. Que el Señor le bendiga a todos.